Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. Bienvenidos y bienvenidas a Gigantes Daily, tu informativo diario donde solo se habla de baloncesto, aquí en Gigantes del Básquet. Hoy es jueves 20 de junio. Mi nombre es Sergio Rabinal y estos son los titulares en el mundo del baloncesto. El Chacho cuelga las botas. Siakam renovará con los Pacers. Monty Williams despedido de los Detroit Pistons y Cameron Brink lesionada. Estos son los titulares, arrancamos. Hay jugadores especiales y luego está Sergio Rodríguez. El Chacho es una de esas figuras que hacen amar este deporte. Un jugador capaz de electrizar a toda una grada y ponerla en pie, jugase en casa o a domicilio. Un base clásico, creativo, que entraba por los ojos y con una visión de juego irreproducible. En definitiva, uno de esos jugadores que marcó época y que ahora ha decidido poner fin a una trayectoria como profesional de 20 años en la élite, que se dice pronto. Un Chacho que empezó su camino en la Liga Endesa en el Estudiantes y que ha culminado a lo grande en el Real Madrid. Sergio Rodríguez deja atrás un palmarés a la altura de las mayores leyendas del deporte. Aunque ninguna lista de títulos y reconocimientos sirva para hacer justicia a la carrera de ningún deportista, con el Chacho ayuda a tener perspectiva respecto al calibre de su vida profesional. 3 Euroligas, 4 ligas, 5 Copas del Rey, 5 Supercopas de España, 2 ligas en Rusia, 1 en Italia, 2 Copas en Italia y 1 Supercopa, MVP de la Euroliga, de la Final Four de la BTB y 2 de la Liga Rusa. Campeón del Mundial y del Eurobásquet, plata y bronce olímpico y otras 3 medallas en europeos. Una lista casi interminable de registros y triunfos, aunque hubo uno que le colocó en el mapa como fue el Europeo Sub-18 de 2004, donde lideró a toda una generación para coronarse campeón y de paso MVP. El Chacho era un jugador que entraba por los ojos, cuyo rapidísimo ascenso de la cantera a la ACB y de ahí a la NBA hacían presagiar una carrera sin precedentes. Pero el baloncesto tenía otros planes para él. Una mala experiencia en Estados Unidos por el donde recaló le hizo pasar momentos complicados en Portland, lugar desde el cual saltaría a los Kings y finalmente a los Knicks, donde estuvo realmente cerca de ganarse un puesto fijo a las órdenes de Mike D'Antoni. Era 2010 y el cuerpo le pedía volver. Lo haría en un Real Madrid en horas bajas que al poco tiempo y de la mano de Pablo Lasso, juntos revolucionarían el baloncesto español y europeo, dando lugar al chachismo y ganándose el corazón de todos los aficionados. En Madrid se vio al Chacho más puro, su versión organizadora más eficiente que combinaba con una precisión exterior superlativa. Más tarde, el salto de vuelta a la NBA, por intentarlo una última vez, el fichaje por el CSKA, el tiempo en Milán y el retorno final al Real Madrid, lugar donde se ha despedido a lo grande. Cuesta encontrar palabras para resumir una carrera como la del Chacho, un jugador al que los highlights sí hacen justicia y que el paso del tiempo ayudará a poner en perspectiva una figura inigualable. Puede que sorprenda a muchos, pero en cierta medida la agencia libre de la NBA ya ha comenzado. Lo hizo en el mismo momento que los Boston Celtics ganaron las finales, dando el pistoletazo de salida a una nueva norma del recientemente aprobado convenio colectivo. Desde este año los equipos pueden negociar previamente con sus propios agentes libres para así asegurarse un mayor margen de maniobra a la hora de retenerlos o tener soluciones en la planificación. El encargado de estrenarse ha sido Pascal Siakam, que se quedará en los Indiana Pacers por 4 temporadas más a cambio de casi $190 millones. Una información adelantada por Adrian Wojnarowski de ESPN. El camerunés estará bajo contrato hasta la 2027-2028 con los Indiana Pacers por un salario máximo, siendo este sin duda su último gran vínculo. El africano concluirá el acuerdo con la franquicia cuando cumpla 34 años. Pese a esto, el acuerdo entre las dos partes solo es, digamos, un acuerdo verbal, igual que todos los que suceden cuando se abre el mercado a finales de junio. Así, ahora se abre un periodo de moratoria hasta el próximo 6 de julio, cuando será oficial y se firmará como tal el contrato. Pascal Siakam llegó en el último periodo de traspasos a Indiana Pacers procedente de los Toronto Raptors, lugar donde había desarrollado toda su carrera hasta ese momento. En los 41 partidos de fase regular que disputó con el conjunto amarillo, el ala pívot promedió 21,3 puntos, 7,8 rebotes y 3,7 asistencias, con casi un 55% de acierto en tiros de campo. Además, el camerunés fue crucial en la carrera de los Pacers en playoffs, llegando a las primeras finales de conferencia en más de una década. De esta manera, los Pacers atan a futuro a un jugador que elevará el suelo competitivo del equipo, un anotador en el que confiar y un seguro atrás que junto a Tyrese Haliburton será crucial en el retorno de Indiana a la élite.
El periplo de Monty Williams en los Detroit Pistons apenas ha durado un año. Llegado el pasado verano con el objetivo de liderar al proyecto y sacarlo de la desdicha, Williams no solo no fue capaz de cumplir el encargo, sino que el equipo sufrió una regresión mayúscula. Y es que los Pistons firmaron una de las peores temporadas de todos los tiempos en la NBA, con apenas 14 victorias por 65 derrotas. Todo ello sin mencionar el hecho de que encadenaron un total de 28 caídas consecutivas, estableciendo un récord como la franquicia que más partidos perdió seguidos en la misma temporada. Monty Williams cambió Phoenix por Detroit después de que los Suns prescindiesen de sus servicios tras la decepción de 2023. En principio, el técnico iba a tomarse un tiempo alejado de las canchas para cuidar de su pareja que le diagnosticaron un cáncer. Sin embargo, los Pistons le ofrecieron un contrato imposible de rechazar por un total de $78 millones y 6 años de contrato. Williams aceptó la oferta como no podía ser de otro modo, pero pronto descubrió que aquel era un caramelo envenenado. Desde mitad de temporada a Williams se le vio sin empuje ni ganas, consumido por la dinámica negativa y sin mayores expectativas que terminar el contrato lo antes posible. Los Pistons han tomado cartas en el asunto tras una temporada terrorífica. El primero en rendir cuentas fue Troy Weaver, general manager y responsable de la construcción de la plantilla. Y ahora le ha tocado el turno a Monty Williams, despedido y dejando un total de $65 millones en su contrato que deberá seguir percibiendo. No obstante, cabe hacer un pequeño apunte. El dinero que le resta por cobrar a Williams solo lo podrá percibir en caso de que no fiche por ningún otro equipo como primer entrenador hasta el término del mismo, de manera que tendría que esperar hasta 2030 sin asomarse por los banquillos para percibir ese monto. Los Pistons abrirán ahora un periodo de reflexión y búsqueda de un nuevo técnico en el que es uno de los asientos más temidos y menos cotizados de todo el panorama NBA. La plantilla es un desastre, necesita una reformulación completa y la presencia de Cade Cunningham puede que no sea suficiente. Pésimas noticias las que nos llegan desde la WNBA, y es que Cameron Brink ha sufrido una lesión que le va a condicionar enteramente el resto de su carrera, cuando apenas estaba comenzando. La jugadora de Los Ángeles Sparks sufrió un desgarro del ligamento anterior cruzado de su rodilla izquierda, lo cual le hará quedarse fuera de juego esta temporada y en los Juegos Olímpicos de París, donde iba a participar en el torneo 3x3 con Estados Unidos. La número 2 del último draft se lesionó este pasado martes ante las Connecticut Sun en una acción que hacía presagiar que no iba a suceder nada bueno. Los estudios médicos confirmaron la noticia y ahora Brink deberá frenar en seco en la que estaba siendo una gran primera temporada en la WNBA. Con 8,1 puntos, 5,7 rebotes y 2,5 tapones de media, la novata estaba cumpliendo todas las expectativas, rivalizando por el Rookie del Año con Caitlin Clark, pero que ahora deberá cambiar la perspectiva. La jugadora lanzó un mensaje en redes sociales dejando claro que no se rendirá por este revés y que tan pronto como le sea posible empezará a trabajar por regresar. La lesión de Brink deja a las Sparks sumidas definitivamente en el fondo de la clasificación, con un balance de 4-11 y con la expectativa de quedarse sin playoffs por cuarto año consecutivo. La selección canadiense ha sido de las últimas en dar a conocer la primera convocatoria para los Juegos Olímpicos de París en la categoría masculina. Jordi Fernández presentó una lista de 20 jugadores con los que arrancarán de manera inmediata los entrenamientos con el objetivo de conseguir una medalla en su vuelta al torneo. Una lista donde destaca la estrella Shai Gilgeous-Alexander, pero también Jamal Murray, que se perdió por lesión el pasado mundial. Junto a él, nombres de la NBA, Europa y España, y que queda conformada de la siguiente forma: Kelly Olynyk, que será el capitán, Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray, Dillon Brooks, R.J. Barrett, Kyle Alexander, Andrew Wiggins, Nickeil Alexander-Walker, Treybell Haynes, Ken Birch, Dwight Powell, Lou Dort, Phil Scrap, Thomas Scrap, Melvin Ejim, Trey Lyles, Osei Brissett, Zach Edey, Kevin Gele y Andrew Nembhard. Canadá entrenará hasta el 7 de julio en Toronto, momento en el que partirá a Las Vegas, donde el día 10 jugará ante Estados Unidos en el inicio de su preparación. Por otro lado, Bennett Mathurin, lesionado, y Shadon Sharp completarán los entrenamientos de Canadá, pero no estarán convocados por Jordi Fernández. Y cerramos el Gigantes Daily de hoy hablando de Josh Nebo, jugador del Maccabi. Ha recibido la nacionalización eslovena, justo a tiempo para poder incorporarse con la selección y disputar así el preolímpico. El pívot había iniciado los trámites con el objetivo de obtener el pasaporte a tiempo, y ahora se unirá a la selección liderada por Luka Doncic con el objetivo de obtener el billete a los Juegos Olímpicos. La entrada de Nebo dejaría fuera a Mike Tobey y Jordan Morgan.
los otros 2 naturalizados eslovenos, lo que hará dar un importante paso adelante a Eslovenia en su particular reto por los Juegos. Eslovenia, por cierto, competirá en el torneo del Pireo contra Croacia y Nueva Zelanda, en fase de grupos, mientras que por el otro lado del cuadro estarán Grecia, Dominicana y Egipto. Y aquí concluye el Gigantes Daily de hoy, jueves 20 de junio de 2024. Recuerda que tienes más contenido en Gigantes Podcast como el NBA House o el Zona de Gigantes, que justo ayer publicamos un capítulo centrado en los mejores agentes libres de la Euroliga. Por otro lado, ya está a la venta el número de junio de la revista en papel. Para poder hacerte con él, solo tienes que acudir a la tienda Gigantes, donde lo puedes comprar y te llegará en unos días a tu buzón. Además, te invitamos a seguirnos en YouTube, donde estamos colgando fragmentos de los episodios en formato vídeo y así nos pones cara. Hasta aquí el Gigantes Daily de hoy. Se despide Sergio Rabinal. Hasta mañana.